Bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta a un término que usamos casi sin pensar, Latinoamérica. ¿Sabemos realmente de dónde viene? Y es, digamos, la palabra más adecuada. Nos hemos basado en análisis como uno de Voz Ibérica y también en debates que hay, por ejemplo, en YouTube, que cuestionan bastante esta palabra. La idea es, pues, desentrañar un poco la historia que tiene detrás y por qué sigue generando cierta polémica. Vamos a ello. Empecemos por el principio, por el origen. Llama la atención porque las fuentes dicen que no es un término que surgiera así espontáneamente en América. Parece que tiene que ver con Francia, con la Francia de Napoleón III, allá por la década de 1860, cuando intervinieron en México. Exacto. Y el contexto es fundamental para entenderlo. Napoleón III quería expandir su influencia, claro, y un consejero suyo, Michel Chevalier, fue quien usó Amérique Latina, así, en francés, por primera vez. Fue en 1861, en una publicación llamada Revue des Races Latines. Piensa que en ese momento estaba la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Francia vio ahí como una ventana de oportunidad, ¿sabes?, para crear una esfera de influencia latina. La idea era hacer de contrapeso a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Sí, pero también, y esto es crucial, buscaban distanciar a las naciones americanas de España y Portugal, de sus raíces. Querían montar una especie de imperio francoamericano, pero camuflado bajo la etiqueta de latino. Ajá. Y aquí es donde la cosa se pone, creo yo, más interesante. La crítica principal va a la palabra en sí, latino, que originalmente pues se refería al Lacio, a la zona de Roma en Italia. ¿Cómo acaba describiendo América? Claro, esa es la gran pregunta. El interés de Francia era, digamos, estirar el significado de latino, extenderlo a cualquier pueblo que hablara una lengua derivada del latín, o sea, las lenguas romances. Pero claro, figuras que vinieron después, como el filósofo Julián Marías, que citan las fuentes, pues argumentan que es un término, directamente falso y colonialista. Falso porque lo latino original, lo del lacio, pues poco tiene que ver con América. Además, ignora toda la diversidad brutal que hay allí, pueblos indígenas, mestizos, afrodescendientes. Y, fíjate qué curioso, deja fuera a Quebec. Quebec sí tiene una raíz francesa muy fuerte, pero no entra en ese saco latino. Y colonialista, pues porque se inventó básicamente para justificar una intervención imperial, una injerencia extranjera. Entiendo. O sea, que según esta visión que recogen las fuentes, no es solo cómo llamas a un sitio. Es que usar Latinoamérica, para Marías y otros, tiene detrás una intención política de borrar o diluir esa conexión histórica con España, ¿no? Exacto, ese es uno de los puntos centrales de la crítica. Ven que usar Latinoamérica como que volatiliza, dicen algunos, ese vínculo histórico y cultural que viene sobre todo de la península ibérica. Por eso Marías y otros preferían usar Hispanoamérica, que se refiere a los países de habla española, o también Iberoamérica, que es un poco más amplio porque incluye a Brasil, de habla portuguesa. Así se reconoce la herencia conjunta de Iberia, de España. Como decía el poeta portugués Camões, de los suyos, «uma gente fortísima de España». Las fuentes también critican que Latinoamérica es muy ambiguo. A ver, incluye Haití, hablan francés, y las zonas de Estados Unidos donde vive muchísima gente que habla español, o los descendientes de italianos en Argentina, por ejemplo. Es inconsistente, argumentan. Ya. Pero a ver, hay que reconocer que el término Latinoamérica ha triunfado. Se usa muchísimo. Se popularizó un montón, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Lo adoptaron organismos como la ONU. Y hoy en día, pues muchísima gente se siente latina o latinoamericano. Se identifican con ello. Sí, eso es innegable. El uso está súper extendido. Ahora bien, las fuentes que hemos consultado ponen eso en contraste con lo que ven como una base histórica, pues cuestionable. Critican la lógica de fondo. O sea, si es por hablar una lengua romance, ¿por qué no llamarnos romanceamericanos? Suena raro, ¿verdad? También señalan algo interesante. Parece que quienes más usan lo de latino para identificarse son los hispanohablantes, no tanto la gente de habla francesa o portuguesa en América. Y bueno, algunas fuentes van un poco más allá y sugieren que quizá hubo otras influencias después. Mencionan a la masonería o intereses anglosajones, que pudieron haber impulsado el término, quizá para debilitar esa identidad hispánica común, esa conexión. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto en las fuentes,
Latinoamérica nace con una intención política muy clara en el siglo XIX, ligada a Francia. Buscaba, digamos, restar peso a la influencia española y portuguesa. Y aunque hoy se usa masivamente, pues hay voces críticas importantes que lo ven impreciso, con una carga colonialista, y prefieren otras opciones como Hispanoamérica o Iberoamérica, porque creen que reflejan mejor la conexión cultural y lingüística real, según su punto de vista. Exacto. Y todo esto, bueno, nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Algo para pensar. Sabiendo este origen y estas críticas sobre su precisión que hemos repasado, ¿cómo afecta hoy el seguir usando el término Latinoamérica? ¿De qué manera influye en cómo se percibe la identidad y la conexión, o la falta de ella, entre los distintos pueblos de ese continente tan diverso? Es algo sobre lo que reflexionar.